Buenas tardes, mi nombre es Óscar Osvaldo Jaimes Urbina, integrante del quinto trimestre sección A de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, en convenio con el IESIC. Mi exposición en este momento está relacionada con los sistemas contables en la Cátedra de Sistemas Administrativos y Contables. Tenemos que hablar de qué es un sistema contable. Un sistema contable es una estructura organizada en la cual se registran las operaciones que hace una empresa. Además, se le considera la forma natural o técnica ejercida durante la emisión de los estados financieros para medir los efectos que realizaron las transacciones y nos ayuda a tener una mayor comprensión de la información financiera. Los objetivos de un sistema contable son proporcionar los elementos necesarios, tales como cuentas, asientos, libros, formas y reportes para un registro correcto de las operaciones mercantiles y demás hechos contables. Suministrar información contable adecuada a través de los estados financieros a los diferentes usuarios a los efectos de la toma de decisiones. Permitir a los distintos empleados mantener registros coherentes con la implementación de un catálogo de cuentas similar. Y facilitar el trabajo contable, sobre todo cuando se trata de consolidar cifras financieras. Los elementos del sistema contable podemos decir que está compuesto por varios subsistemas: el personal, el de planeación de necesidades de materiales, cuentas por cobrar, mayor general y el sistema de informes financieros. Estos subsistemas representan diversas transacciones u operaciones de diario y son los componentes esenciales de la función de los negocios de la entidad y por lo tanto constituyen el objeto primario del control interno. Tales transacciones deben registrarse en distintos registros contables implementados, independientemente si el sistema es manual o computarizado. Estos registros pueden ser de carácter centralizado, si se usan sistemas de registros basados en libros principales, o descentralizados si se usan diarios especiales. La contabilidad, siendo un sistema de información específico, genera reportes o informes financieros básicos, que son los estados financieros, que están dirigidos a usuarios externos, pero también provee información importante sobre costos, indistintamente si es una empresa comercial, manufacturera, de servicios o de otro tipo o de otra índole. Esta información está dirigida a los usuarios internos de la organización. En los sistemas contables es obligatorio hablar del plan de cuentas. ¿Y qué es un plan de cuentas? Un plan de cuentas es una lista que presenta las cuentas en un orden sistemático y conveniente para facilitar el registro de los hechos contables. Su estructura es a través de números, letras o números, conformando un código para cada una de las cuentas que se usan en el sistema. También se denomina catálogo de cuentas o código de cuentas. Debe evitarse a toda costa la utilización de cuentas genéricas, sobre todo en el nivel de auxiliares, ya que no es recomendable denominaciones indefinidas, tales como otras, misceláneos, varios, etc., porque estas cuentas tienden a convertirse en vertederos que recogen saldos y cantidades de diversos orígenes que posteriormente en la práctica es imposible ubicar y clasificar. Así tenemos que los elementos que conforman los estados financieros se van a ubicar de acuerdo a un número. En este caso se puede especificar que el número 1 está relacionado directamente con el activo, el número 2 con pasivo, el número 3 con patrimonio, el número 4 con ingresos y el número 5 con los gastos. Siguiendo las pautas de un marco conceptual establecido, se tiene que la presentación de los elementos precedentes, tanto en el balance como en el estado de resultados, implica un proceso de subdivisión. Por ejemplo, los activos y pasivos pueden ser clasificados según su naturaleza o de acuerdo con la función en el negocio de la entidad, a fin de presentar la información de manera más útil a los usuarios a los propósitos de la toma de decisiones económicas. De aquí que los elementos los clasificamos en grupos y estos a su vez se van a dividir en cuentas, las cuales se van a dividir en subcuentas y finalmente en auxiliares.
que es la unidad mínima de la clasificación que permite identificar nominalmente al deudor o al acreedor en caso de que las cuentas sean reales, y la especificidad del gasto, cuando así se requiera. Es decir, que cuando estamos hablando de la subdivisión de los activos, por ejemplo, cuando estamos hablando del activo corriente, tendríamos que trabajar con 1.1, activo no corriente 1.2, pasivo no corriente 2.1, pasivo no corriente 2.2, capital suscrito y pagado 3.1, o por ejemplo resultados acumulados 3.2. Si estamos hablando de ingresos ordinarios 4.1, ingresos financieros 4.4, costos 5.1, gastos de administración 0.02 y así sucesivamente. Específicamente la cuenta de banco la podríamos denominar como 1.1.1.02, siguiendo la estructura de este código de cuentas. Tendríamos que trabajar también con la diferencia entre código de plan de cuentas y catálogo de cuentas, porque son diferentes, utilizando el plan de cuentas como un listado de cuentas que utiliza la empresa para relacionar las cuentas y sus códigos, y describe la función de cada una de ellas junto con el saldo normal de las cuentas. Mientras que el catálogo de cuentas es una lista pormenorizada y clasificada por grupos del balance general, el estado de resultados y las cuentas de orden. Son utilizadas como un elemento del plan de cuentas porque solamente enumeran las cuentas, no presentan saldo ni nada de ello, simplemente especifican el número de la cuenta. Plan de libros y formularios de contabilidad. Es un sistema de registros contables y libros adecuados que proporcionan información organizada, completa y oportuna, a su vez exacta y veraz, y en este caso debe estar regida por las normativas legales que rigen la materia en el país. Los libros de contabilidad son aquellos en los que se anotan de manera definitiva las informaciones que aportan los formularios con el fin de cumplir las obligaciones que impone la ley. Por otra parte, los formularios son modelos que se utilizan para capturar información para el registro, control y proceso de las operaciones de la entidad. Por ejemplo, cuando vamos al banco a hacer un depósito, lo primero que hace uno es llenar un formulario una hojita tipo formulario, para dejar evidencia y constancia de la transacción realizada. Una copia del documento se le entrega a la persona y otra es guardada por el funcionario de caja para hacer valer o para tener conformidad de esta operación. Todas las instituciones requieren documentar sus transacciones y dejar evidencia de todo el trabajo que llevan a cabo los empleados a través de documentos escritos. La gran mayoría de la información corresponde a las transacciones que lleva a cabo la entidad y son plasmadas en formularios. Los tipos de formularios son originarios en el ente o complementados por un tercero. El plan de cuentas, o mejor dicho, el plan de asientos contables, es un conjunto de asientos realizados atendiendo las características de la empresa. Representan los posibles hechos contables siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados, permitiendo la generación de estados financieros. También tenemos lo que es un plan de reporte, que es el producto final del proceso contable, porque nos presentan los estados financieros para que los usuarios puedan tomar decisiones. Existen tipos de reportes, por ejemplo, el que nos presenta el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de flujo de cambios, el estado de cambios de cuentas en el patrimonio, y así sucesivamente. También tenemos los informes financieros, que representan el número de las actividades diarias, mensuales, anuales, etc., en cuanto a las operaciones normales de la organización. Muchas gracias, espero me haya dado a entender en el desenvolvimiento de esta exposición. Hasta luego.